muestras que nosotros podemos tener de lo hermoso que es el amor de Dios hacia nosotros, de ser pecadores, de cómo de estar haciendo las cosas mal y luego de querer nosotros ese cambio que Dios nos lo permite siempre. A partir de ese momento las cosas mejoran y entonces Dios nos da oportunidades benditas que tenemos que aprovechar. Entonces, Zaqueo era un hombre de pequeña estatura que encontró a Jesús en Jericó. Les voy a leer el párrafo, perdón, que es un poquito amplio, pero es importante. Dice: habiendo entrado en Jericó, hablando de Jesús, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver a Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era pequeño de estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un árbol de sicomoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al verlo todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse a casa de un pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y el Señor le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto está en la Biblia y es un párrafo muy interesante, muy bonito. Nos habla del perdón de Jesús y de cómo nosotros, al tener ese perdón, podemos reiniciar nuestra vida, podemos reiniciar nuestro camino espiritual. Pasaron aproximadamente 1100, 1200 años en el mundo espiritual cuando ya Zaqueo había desencarnado. Junto a él pues ya habían desencarnado quienes habían sido los apóstoles, toda la sección que había iniciado el cristianismo original. Y entonces hubo un momento en que nuestra tierra estaba muy amenazada por las fuerzas negativas, por así decirlo, de la parte espiritual. Si recuerdan en la Biblia, en la parte del Apocalipsis, hablan de que en el momento que iban a pasar 1000 años antes de que el demonio regresara de nuevo a este mundo. Y en realidad lo que se trataba era que para que el mensaje de Jesús pudiera ser llevado con profundidad y que pudiera ser expandido, fue necesario recoger a los espíritus que estaban en una posición más negativa, que estaban todavía más atrasados. Fue necesario tomarlos, aislarlos por un momento durante 1000 años y darle tiempo al cristianismo a regarse por todo el mundo, y entonces ya ellos fueron liberados de nuevo. Por eso vemos el cambio tan grande que tuvo la Iglesia Católica, de que inicialmente el cristianismo venía con un mensaje de amor, con un mensaje de paz, y luego a partir de la Edad Media se convierte en un mensaje sangriento, donde la palabra entraba con arma de hierro, entraba con espada, entraba con todo, y era como muy ilógico que la palabra de Jesús, que siempre habló de paz, que siempre habló de amor, nos entrara a través del hierro. Así fue que en América, cuando nos conquistaron con espadas, nos conquistaron con la cruz. Pero la mayoría de veces, nos obligaron a convertirnos en cristianos. Entonces esto sucedió debido a que pasaron esos 1000 años desde que Jesús había retenido a los espíritus que estaban un poco más atrasados, y al liberarlos pues ellos vinieron a retomar las cosas. Era parte de lo que Jesús sabía que tenía que suceder, pero también era importante que ya el cristianismo estuviera instaurado para que no fuera a decaer rotundamente. Llegados ya la época de la Edad Media, cuando estaban las cruzadas, fue necesario, debido a que el mensaje estaba completamente destruido, estaba llegando de una manera muy negativa, fue necesario entonces que viniera un grupo de espíritus, y el principal en ellos era Juan, al que Jesús le dijo: hijo, ella tu madre, madre, ella tu hijo. Él era Juan, el evangelista. Él era el que venía guiando a estos 200 mensajeros de paz, que era necesario que reiniciaran su vida aquí en el mundo para reorganizar de nuevo la parte de la iglesia católica, que en ese momento era la reinante, ¿verdad? Entre estos mensajeros venía uno que se nos hizo muy conocido a nosotros, que fue muy grande a la vez pero grande debido a su pequeñez en cuanto a ser útil, en cuanto a ser servidor, ¿verdad? Estando en el mundo espiritual, Juan en ese momento les dice, más o menos les expone estos que ustedes les voy a leer a continuación, y en esta exposición él les iba explicando cuál era el trabajo que ellos tenían que venir a hacer aquí en la tierra, ¿sí?
Como lo mencionó Valo anteriormente, una de las cosas más importantes siempre y el mensaje más importante para el cristiano o para el espiritista o para el evangélico o para el católico es velar y orar. Velar y orar. Orar porque es importante que oremos, que pidamos a Dios, a nuestro Padre, que siempre estemos en el camino correcto, que nuestros hermanos estén en el camino correcto, pero tenemos que estar preparados nosotros en nuestro actuar diario, en nuestra forma de expresarnos a diario, en nuestra forma de vivir a diario, de hablar, de pensar, de ser, para poder tener esa paz que pedimos a Dios. Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Estos extractos los iba tomando Juan cuando se los iba explicando a estos 200 mensajeros de paz. No eran palabras de él. Si ustedes recuerdan, son palabras que están en la Biblia, pero Juan las tomaba de base para recordarles a los mensajeros que iban a venir en ese tiempo cuál era el objetivo de estar aquí, ¿verdad? Les decía también, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y vamos a ver cómo ellos, estando en vida, tenemos muchos ejemplos de ellos que lo hicieron, renunciaron a todo lo que tenían, ¿verdad? Y se dedicaron entonces al apostolado en ese momento de la Iglesia Católica. Decía, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverar hasta el fin, este será salvo. Ejemplos de esos muchos vamos a tener, y es el ejemplo que yo les voy a enseñar. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Luego les comentaba acerca de porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Eso fue unas palabras de Pablo, pero que también que Juan las tomó antes de reencarnar. Examinando todo, reteniendo lo bueno, absteneros de toda especie de mal. Y he aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. Juan en su exposición en el mundo espiritual tomó estas bases para explicarles a ellos lo importante que iba a ser el mensaje espiritual que traían. Cuando Juan reencarnó, lo hizo en Italia y en una pequeña ciudad que se llamaba Asís. Cuando él reencarnó, él se llamaba Francisco, y él fue Francisco de Asís en su segunda venida. En ese momento también vino junto a él otro gran hermano espiritual, que es el que les quería presentar y que les había comentado en una vez anterior, que les quería hablar sobre él, Antonio de Padua. Bueno, San Antonio de Padua, lo puse como San Antonio de Padua porque es como lo conocemos y es el santo de este pueblo. También es venerado como San Antonio de Lisboa, debido a que él nació allí, en Lisboa el 15 de agosto de 1195, y falleció en Padua cerca del 13 de junio de 1231. Nació con el nombre de Fernando Martín de Buloes et Taveira Severo, en el seno de una familia de la aristocracia descendiente del cruzado Godofredo de Bouillon. Antonio de Padua en su vida anterior fue Zaqueo. Zaqueo fue perdonado por Dios, Zaqueo fue elevado, por Jesús. Zaqueo fue elevado en la parte espiritual debido a su extenso trabajo en cuanto a llevar el amor y todo eso. Y la consecuencia fue que Dios le permitió entonces renacer con uno de sus hijos favoritos, que era Juan, y lo hizo en este caso siendo San Antonio de Padua. El teólogo inicialmente se educó en la escuela catedralicia local. Contrariando los deseos de su familia, ingresó a la abadía agustina de San Vicente de Lisboa. Fernando estudió las Sagradas Escrituras y la teología de algunos doctores de la Iglesia Católica. Es importante saber que él, Antonio de Padua, era, como les mencionaba, era originario de una familia que era muy poderosa, que venía de un conquistador muy grande. Sin embargo, él decidió dejar todo eso, decidió dejar el dinero, decidió dejar el poder, decidió dejar el apellido, que era muy importante en ese entonces, para hacerse hacia el estudio de la parte de las escrituras en este momento. Estudió los clásicos latinos como Ovidio y Séneca. O sea, no solo estudió la Biblia, no solo estudió la teología de la Iglesia Católica, sino que también estudió a gente pensante en ese momento, que eran filósofos muy importantes en ese momento, y él estudiaba demasiado. Él era una persona muy asidua a leer, a estudiar, a tener un conocimiento vasto, porque estaba ávido de entender las cosas de Dios. Se trasladó en 1212 a la abadía de la Santa Cruz en Coimbra para continuar sus estudios, renunciando a la herencia familiar. Antonio el Franciscano, estando ya en Coimbra, en el verano de 1220 cambió de orden y se hizo franciscano. En ese momento adoptó el nombre de Antonio en honor a San Antonio Abad, que era la iglesia donde él estaba, ¿verdad?
Estando en este lugar, él conoció a un grupo de franciscanos que a él le encantó mucho porque él, siendo la parte que tenía como sacerdote, todavía tenía mucho sobre como cierto poder, porque la Iglesia Católica en ese momento tenía poder, pero a él le impresionó más la parte de los franciscanos, porque los franciscanos, el mensaje que llevaban era de amor, de paz, pero sobre todo de humildad. Ellos enseñaban con el ejemplo, ellos se desprendían de todo, y a eso a Antonio le gustó demasiado, y pensó que era la forma como él quería vivir. Escuchó que en Marruecos algunos franciscanos habían muerto en la lucha de llevar la palabra de Jesús, la palabra de Dios a ese lugar, y entonces él sintió la necesidad de querer irse. Viajó a Marruecos, pero desgraciadamente enfermó, ¿verdad? Y tuvo que regresar, según él, a España para de nuevo regresar a Lisboa, pero en el transcurso de su retorno él tuvo problemas en el barco que venía, la tempestad en el mar en ese momento lo desviaron y llegó a caer en Sicilia, y posteriormente estuvo en Italia, ¿verdad? En la fiesta de Pentecostés en 1221 miles de frailes se congregaron en Asís en el capítulo de las esteras. Estando él en Italia, escucha que va a haber este capítulo de las esteras, que se van a congregar casi todos los frailes que están en ese momento, que son franciscanos, y entonces él decide asistir a esta fiesta y Pentecostés, y le llaman el capítulo de las esteras, porque las esteras son como los petates. Todo el mundo en esa vez no tenía donde quedarse, todo el mundo llevaba su petatillo, que era donde ellos descansaban, y todo el mundo se quedó en su petate. Entonces ese era el capítulo de las esteras. Ya estando ya muy inmiscuido en cuanto al ambiente franciscano, su convicción, cultura y talento como predicador se mostraron por primera vez en Forli en 1222. Sucedió que iban a bendecir a unos padres franciscanos y otros padres gregorianos, querían hacerlo, y la persona que iba a exponer en ese momento no pudo llegar, el fraile que iba a llegar. Entonces, así como que a quién le decimos, y entonces vino alguien y propuso que Antonio podía dar la exposición en ese momento, y fue tan grande, fue tan bella que todo el mundo quedó admirado, y desde entonces pasó a ser como el exponente principal de los franciscanos en cuanto a llevar la palabra de Jesús y exponerla en iglesias. Antonio recibió posteriormente una carta del propio Francisco con el encargo de predicar y de enseñar teología a los frailes. Como ya les decía, él era una persona muy estudiada, había leído mucho, no solo de teología, sino que también de filosofía. Entonces él tenía esa capacidad de enseñar y de convencer a los demás, ¿verdad? Fue tanto que Francisco lo nombró como el principal para ser el maestro que enseñara teología a todos los frailes, a los dominicos y franciscanos. Fue comisionado por el mismo Francisco para luchar contra la propagación de la herejía cátara en Francia. Se trasladó más tarde a Bolonia y a Padua. Fue enviado a una pequeña ermita en las montañas del pueblo de Montepaolo para que sirviera como sacerdote, en donde comienza su carrera como predicador. Viaja predicando por todo el norte de Italia y el sur de Francia contra las herejías. Su primer campo de acción apostólica fue la Romaña, donde enfrentó el catarismo. El catarismo era una religión que se estaba propagando mucho en ese entonces, y ellos, su principal forma de pensamiento era que había o estabas en el infierno completamente o estabas en el cielo eternamente, y no había un término medio, ¿verdad? Ellos predicaban esta forma de pensamiento y no se basaban en Jesús, sino que se basaban en un predicador que había sido hindú, si mal no recuerdo, y fue quien les empezó a influir estas ideas, pero contrariaba mucho con el cristianismo en ese entonces. Entonces, tanto Francisco como Padua, sobre todo, se encargaron de luchar contra los cátaros para que la Iglesia Católica en ese momento pues tuviera un mayor auge. Los mensajes de Antonio de Padua desafiaban los vicios sociales de su tiempo, en forma especial la avaricia y la práctica de la usura, que eran como sobre todo lo que principalmente tenían las personas por donde él pasaba, demasiado avaros, y todo el mundo aprovechaba para robar en cuanto podía, ¿verdad? Su método para combatir la herejía consistió en llevar una vida sencilla y ejemplar, en charlas con los no creyentes y en catequesis a los cristianos. Él adoptó la vida sencilla, la vida humilde. Ellos se despojaban de todo lo que tenían material, ellos vivían con lo que tenían en el día, lo que la gente les daba a donde iban a predicar, ¿verdad? Lo mismo hacía Francisco, lo mismo hacían todos los franciscanos, y él también no dejó de ser ese ejemplo.
Al morir Francisco de Asís, el 3 de octubre de 1226 fue nombrado provincial de Romaña y a partir de 1227 permanece por periodos largos en Padua, donde funda una escuela de franciscanos y escribe una serie de sermones. Como ya estando nombrado él como provincial de Romaña, ya se toma el tiempo para poder escribir, y entonces también escribe mucho para la Iglesia Católica, y muchas de las enseñanzas que la Iglesia Católica tiene actualmente vienen de la inspiración de Antonio de Padua, y eso porque él se tomaba el tiempo para escribir y también la predicación que tenía. Aquejado por continuas enfermedades, perseveraba en la enseñanza y en la escucha de confesiones hasta la puesta del sol, a menudo en ayunas. La multitud que podía escucharlo lo obligó a abandonar las iglesias para predicar al aire libre. Antonio fue a Padua, en donde la predicación cuaresmal de 1231 fue una de las más notables de su vida. Importante, él estaba aquejado por enfermedades. Él al final muere de asitis, de cirrosis, como lo conocimos normalmente, pero no fue porque era alcohólico, sino que él, por los periodos largos que pasaba sin comer, entonces él se fue debilitando el cuerpo. Pues, sin embargo, a pesar de que su cuerpo estaba muy mal, y al inicio veíamos a Antonio que era delgado y todo, pero cuando él fallece era todo gordo, hinchado y panzudo de tanta líquido que tenía, y era consecuencia que él no comía. Entonces eso le provocó a él esta enfermedad. Aparte que tuvo las secuelas de la enfermedad cuando viajó a Marruecos, ¿verdad? Y sin embargo él en ese estado no se importaba él mismo, sino que él se interesaba en escuchar a los feligreses, se interesaba en escuchar a las personas, y eso era lo que él hacía especial, lo hacía diferente, ¿verdad? Y era tanta la gente, como dicen, que llegaba a escucharlo, que tuvo que salir a predicar al aire libre. En una oportunidad él estaba en una prédica tan grande como las que él tenía, con la labia, por así decirlo, que él tenía para decir las cosas, que vinieron algunas personas y de mala intención, cuando él estaba parado en el estrado, jalaron todas las tablas que él tenía para donde él estaba platicando, y todo el estrado cayó al suelo. Lo interesante fue que él no cayó, él se quedó en una forma de levitación y continuó por una hora y media más dando su prédica, y la gente quedó asombrada porque él no solo predicaba, sino que también lo practicaba y vivía el Evangelio de Jesús. La desencarnación en 1231 fue de retiro al bosque Campo San Piero, en donde vivió en una celda construida por él mismo bajo las ramas de un nogal. Ellos no estaban acostumbrados como nosotros a que tiene que estar el techo cómodo, la almohadita caliente, las colchitas bien ricas para poderse descansar, sino que ellos se quedaban en donde fuera. Ellos no le ponían pero a nadie. Si alguien les decía que es en mi casa, se quedaban en la casa. Si no había donde quedarse, se quedaban en donde fuera, abajo de un árbol. Y esto no es algo nuevo de ellos. Eso lo escuchamos desde que Pablo empezó a hacer su vida. Pablo, cuando iba a llevar el evangelio hacia los gentiles, él pasaba donde, si estaba debajo de un árbol, de ahí le quedaba la noche, ahí se quedaba a dormir. ¿Y qué comía? Si en el camino encontraban algún árbol frutal, pues comían esa fruta. Esa era la forma de vivir de ellos. Era la parte espiritual lo que a ellos les importaba. Se dejaban a un lado el cuerpo físico, que sabemos que no va a vivir más de 70, 80 años, y que después va a ser solo tierra de nuevo, como bien dicen en la Iglesia Católica, en polvo eres, en polvo te convertirás. Pues eso pasa con nuestro cuerpo. Todo lo que usamos, todo lo que tenemos se queda a un lado, y la parte espiritual es lo más importante. Y ellos vinieron a dar el ejemplo grande con su vida. Tomaron el ejemplo de Jesús porque Jesús fue el principal, pero ellos lo siguieron al pie de la letra. Murió el 13 de junio de 1931 a los 35 años en el convento de las Clarisas Pobres en Arcella, en el camino de regreso a Padua. Él quería regresar a Padua para poder terminar su vida ahí, pero ya la vida no le alcanzó, y terminó en este convento de las Clarisas Pobres, que por cierto las hermanas Clarisas eran de Santa Clara, que se conoce como Santa Clara, y Clara fue una de las principales que estuvo también con Francisco de Asís viviendo el mensaje de Jesús, y Clara también estuvo con Jesús en la época cuando él falleció. Frases de Antonio de Padua. Él mencionaba un cristiano fiel, dice, iluminado por los rayos de la gracia, al igual que un cristal, deberá iluminar a los demás con sus palabras y acciones, con la luz del buen ejemplo. Tan pobre como es la mesa que carece de pan, así la vida más ejemplar resulta vacía si le falta amor. Solo en caso de necesidad y después de habernos corregido a nosotros mismos, se puede reprender a los demás. Preferir más ser amados que temidos.
Esas eran la forma en como él, algunas de las formas en como él convencía a las personas o les hacía llegar el mensaje de Cristo. El santo. ¿Por qué le puse el santo? Porque para nosotros es San Antonio Huista, para el mundo es San Antonio Huista y San Antonio de Padua, perdón. Y San Antonio de Padua fue uno de los mejores santos que ha tenido la iglesia, a la par de Francisco de Asís, ¿verdad? En ese entonces, en la Edad Media. Antonio suscitó en Gregorio el noveno, que era el Papa en ese entonces, tal admiración con su predicación que llegó a llamarlo el Arca del Testamento. Fue canonizado en mayo de 1232, no había cumplido siquiera un año de haber fallecido cuando él fue declarado santo. Él fue la persona que menos tiempo llevó para ser declarado santo. La Iglesia Católica lo consideraba algo muy, muy grande a él. Y en 1946 el Papa Pío XII proclamó a San Antonio de Padua doctor de la Iglesia bajo el título de doctor evangélico. Y él decía, él es el arca que ha de llevar la Iglesia a todos los confines de la tierra. Episodios de carácter místico. Todos los santos tienen esta historia, ¿verdad? La Iglesia Católica considera que es necesario que las personas, para que puedan llegar a ser santos, tienen que tener ciertas características místicas, ¿verdad? Nosotros sabemos como espiritistas que todas estas realizaciones que se dan en base al periespíritu, que es el que tiene todas estas manifestaciones, pero como no lo conocemos del todo, no lo hemos estudiado científicamente del todo, entonces a nosotros nos siguen pareciendo milagros o nos siguen pareciendo cosas insólitas, pero tienen una explicación científica y tienen una explicación lógica. Hasta el momento, salvo la persona que se dedica a estudiar, entiende cómo el perispíritu tiene tantas y amplias variaciones en su forma de ser. Pues Antonio de Padua no se quedó atrás, tenía el fenómeno de la curación, él curaba a diario, cuando la gente llegaba a su iglesia, él curaba y curaba a todos. Tenía también un evento de bilocación muy, muy conocido, que él estaba en Padua, estaba predicando, cuando de pronto tuvo la necesidad de retirarse, porque justo en ese momento a su papá lo estaban acusando de un asesinato, ¿verdad? Sucedió que a una persona, a un joven, lo habían asesinado y lo fueron a enterrar a la parte de atrás de la casa del papá de Antonio. Entonces lo estaban juzgando y lo estaban acusando. Antonio sintió la necesidad y en espíritu se trasladó hasta Lisboa, donde estaba su papá. Estando él en Italia, se pasó hasta Lisboa, y ahí fue y defendió, dijo: no, mi papá no lo mató y lo voy a demostrar. Llevó al juez que estaba llevando el caso, llevó a todos los testigos que estaban en ese caso, llegaron y fueron a desenterrar el cuerpo, a exhumarlo, y entonces le preguntó al muerto si su padre lo había matado, y el muerto dijo: no fue él, y volvió a descansar. Yo estaba vivo. Andaba de parranda. Sí. Entonces, obviamente la historia ya no cuenta si al final tuvieron en sus manos al que realmente había sido, pero al menos Antonio pudo defender a su padre, que le acusaban de asesinato, y pues de nuevo se regresó su espíritu a su cuerpo y siguió su vida espiritual, su vida material, en Padua. Videncia. Una de las manifestaciones es siempre a San Antonio de Padua cargando a un niño, y se supone que es el niño Jesús. Y la historia es que él estaba en un lugar predicando cuando el dueño del hostal donde él se encontraba, de la casita donde él estaba, escuchó como ruidos y se acercó a ver a la puerta, y entonces vio que Antonio de Padua estaba hablando con el niño Jesús, y se asustó y se sintió así maravillado y salió a contarle a todo el mundo. Entonces el niño Jesús le dijo: en este momento te están viendo y van a contarle a la gente que estás conmigo. Entonces ve y dile al señor al hostelero que no lo cuente hasta que tú mueras. Y así lo hizo. El hostelero se cayó, y hasta que Antonio de Padua falleció. Entonces él comentó este caso especial donde él vio a Antonio de Padua cargando al niño Jesús, y por eso Antonio de Padua siempre lo tenemos junto al niño Jesús. Ser entendido y comprendido por los peces cuando las personas despreciaron sus predicaciones. Esto no es nuevo. Cuando Juan el Evangelista estaba en Patmos, en la isla donde él fue desterrado, donde estuvo viviendo y donde él escribió prácticamente la última parte de la Biblia, que es el Apocalipsis. Estando él ahí, como no había quien predicarlo porque era una isla completamente desierta,
Entonces, él le predicaba a los romanos que lo tenían custodiado ahí porque él estaba desterrado ahí en esta isla. Y entonces, aparte de los soldados, él también le predicaba a los peces. Él se paraba, Juan se paraba sobre las rocas y empezaba a hablar a los peces, y los peces salían y todos se le quedaban viendo y le ponían atención. Y a veces pasaban bandadas de peces volando por el lugar, detenían su marcha y escuchaban a Juan en ese momento. Son hechos que lo pueden hacer personas que tienen una energía espiritual ya muy grande, que ya se han liberado mucho de toda la parte material que nosotros tenemos. Pues Antonio de Padua lo pudo hacer también, y estando buscando también cómo luchar contra los cátaros. En alguna oportunidad estaban en estos pueblos en Francia, y la gente no le escuchaba. Entonces él dice, bueno, si la gente no me escucha, ¿a quién voy a predicar? Y se para a la par del océano y él empieza a predicar y empieza a hablar así. Solo empieza a hablar, y de repente los peces empezaron a salir del agua y le empezaron a escuchar. Él se maravilló y sin embargo siguió dando su plática y los peces le escucharon. Entonces era importante también eso. Y bueno, cargar en sus brazos al niño Jesús durante una noche, que era lo que le comentaba anteriormente. Pues eso es todo lo que quería contarles de San Antonio de Padua. Se los había prometido ya en una oportunidad y tenía pendiente eso. Así que gracias a Dios por permitirnos estar hoy entre ustedes. Gracias a ustedes por escuchar nuestro mensaje espiritual, y gracias a nuestros guías espirituales por ayudarnos a llevar el mensaje de Jesucristo.